3.500 horas de trabajo y un amor zaragocista incondicional se encuentran detrás de la maqueta que Evelio Gracia ha realizado del Parque de los Príncipes de París justo en el momento del gol de Najim. Presentada el icónico 10 de mayo, muestra con ilusión su obra en el Museo del Fuego, con un nombre que le viene como anillo al dedo o como golazo a la escuadra: Art de París. Es que yo soy muy meticuloso. Yo cuando me pongo a hacer una cosa, si no está de mi gusto, la vuelvo a hacer. La repito, tiene que salir perfecta, si no, no me convence. Quiero que sea una cosa real, que la gente la aprecie. Además, con eso consigo que sea irrepetible. Porque si haces una cosa fácil, cualquiera la puede hacer. No. Hay que hacer las cosas bien hechas y necesitan tiempo y al mismo tiempo, pues, profesionalidad. Al acto ha acudido, entre otros, el artífice de la obra de arte con la que comenzó todo, Najim. Es increíble. Después de tantos años, pues la gente sigue recordando ese momento y bueno, y eso pues quiere decir que hicimos un buen trabajo en su momento y nada, es una alegría estar aquí en esta situación después de 28 años, pues con tanta felicidad y con tanta alegría. El eterno capitán, Xavi Aguado, tampoco ha querido perderse la cita. Todavía, ¿no? A pesar de la etapa tan dura que estamos pasando en Segunda División, todavía se sigue recordando y yo creo que eso es bueno, ¿no? Al menos una vez al año, pues volver a recordar que fuimos grandes, ¿no? Y en Europa, porque hoy en día, si pensamos eso, pues nos tiramos de los pelos, ¿no? Pero está claro que la Zaragoza es y seguirá siendo un equipo grande, mucha historia detrás. El zaragocismo, como cada 10 de mayo, hace un paréntesis para celebrar el día en que se coronó por segunda vez como campeón de Europa.